Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy, como ya habréis visto en el título, os traemos las 5 mejores películas de zombies de este 2021. Así que vamos ya con el vídeo. Y empezamos por el puesto número 5 con Alive, una película que se grabó a lo largo de 2020 de 1 hora y media de duración y cuyo tema principal es el drama, la acción y el terror. Actualmente la podemos ver en Netflix y nos sitúa en Seúl, donde un misterioso virus se propaga rápidamente por toda la ciudad, convirtiendo a los infectados en zombies y provocando un terrible caos en la misma. Mientras la infección aumenta y los muertos vivientes buscan víctimas, los protagonistas, que son dos vecinos atrapados en el mismo edificio con personalidades muy opuestas, lucharán juntos y harán todo lo posible por mantenerse con vida. Este largometraje está basado en el guión original de Matt Naylor. Y ya pasamos al puesto número 4, que lo ocupará una película de producción francesa. Se trata de Los Hambrientos, una peli del 2017 de acción, terror y mucho, pero que mucho suspense. Nos sitúa en un pueblo de Quebec donde un virus ha dejado desolado un pueblo, en el que solo un pequeño grupo de personas han podido sobrevivir a la epidemia. A pesar de todo, su vida no dejará de estar en peligro constante, pues los zombies los acechan en la oscuridad, hambrientos y esperando el momento oportuno para acabar con ellos. Actualmente esta peli se puede ver de manera gratuita en Amazon Prime Video. Y ya entramos en el podium, puesto número 3, que lo ocupa The Dark, una película de producción austriaca de 1 hora y media de duración y del año 2018. Una muchacha sobrevive en un bosque tras haber sido asesinada tiempo atrás. Con un rostro deformado por el maltrato que sufrió, es consciente de que nunca podrá abandonar la zona en la que se encuentra, por lo que se alimenta de todo lo que se adentra en su hogar. Un día, un asesino en serie que huye se tropieza con ella, convirtiéndose así en su última víctima. Sin embargo, la joven no cuenta con que en el maletero de su vehículo se esconde un chico que estaba a punto de sufrir las mismas penurias que ella. Y en el puesto número 2 encontramos Little Monsters, una película del 2020 también de 1 hora y media de duración, de terror, pero eso sí, también un toque de comedia, de producción australiana y que no defrauda al espectador. Dave es un músico fracasado que decide acompañar a su sobrino a una excursión del colegio tras haber sentido un flechazo por la profesora Miss Caroline, quien también llama la atención de Teddy McLeod, famoso presentador de un programa infantil. Este día de ocio para los niños da un giro inesperado cuando aparece un repentino brote de zombies que pone sus vidas en riesgo, haciendo que Dave y Miss Caroline deban unirse para proteger a los alumnos. Y llegamos por fin a la que consideramos la mejor peli de este top. Se trata de Day of the Dead Bloodline, una peli que está en Netflix de terror de 1 hora y media de duración. Este es el remake del clásico de 1985 dirigido por George A. Romero, en el que los zombies vuelven a un estilo convencional. El mundo se encuentra diezmado por los muertos vivientes, que han arrasado prácticamente todo del resto de vida del planeta. No obstante, unos pocos humanos han luchado y sobrevivido a la amenaza y han logrado refugiarse en una base militar con el fin de protegerse a la vez que encuentran la cura a la infección. Ante la frustración de no obtener resultados rápidamente, el grupo de personas decide realizar experimentos que logren controlar y modificar el comportamiento de los zombies, para poder controlarlos y tener una oportunidad de salir allí. Al final, un helicóptero y miles de muertos son los que les separan de la ansiada libertad. Y este ha sido el top de hoy sobre zombies, bastante interesante, que siempre gusta bastante al espectador. Así que nada más, esperamos que nos dejéis un gran like y un comentario sobre cuál es la peli favorita que habéis visto de este top. Un saludo y nos vemos en la próxima.